Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contentos? Muy bien. Vamos, tenemos gente nueva hoy, ¿verdad? ¿Hay alguien que viene por primera vez que nos lo haga saber? Que por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa. Qué bueno que están aquí. Siempre nos da muchísimo gusto recibir gente que viene por primera vez. Muy bien. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en la plática del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia, por permitirnos estar aquí hoy en este día. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a todo nuestro ser, Señor. Ministranos, Padre, ten libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a tener una plática. Si yo pudiera ponerle un nombre, yo le pondría pescadores de hombres. Y vamos primero a el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Aquí está comenzando Jesús su ministerio, y el mensaje que él tenía es: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Siguiente versículo. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían, ¿de qué? De la pesca. De eso vivían. Versículo 19. Jesús los llamó y dijo: vengan, síganme y yo les enseñaré. ¿Qué dijo? Cómo pescar personas. Versículo 21. ¿Qué hicieron ellos? Enseguida dejaron las redes y ¿qué? Y lo siguieron. Ahora vamos al 21 y al 22. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, preparando las redes, y también los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Lo siguieron. ¿Cómo? De inmediato. El libro de Mateo nos relata cómo, estando Jesús por ahí iniciando su ministerio a las orillas del mar de Galilea, un mar que, por cierto, no era mar, era conocido como el mar de Galilea, pero en realidad era un lago muy grande, muy extenso, como de 26 kilómetros por 10 de ancho. Era bastante grande, pero comparado con el tamaño de Israel, ellos lo veían como un mar. Pero en realidad estaban pescando en aguas dulces, y de ahí vivían. Era su profesión. Y de repente aparece un carpintero. Imagínate que a un pescador de oficio le diga a un carpintero cómo hacer las cosas. Como que les hizo ruido, ¿no? Pero me llama la atención que tanto los primeros dos como los segundos dos de inmediato lo siguieron. Esto me habla de que Mateo no fue tan explícito en hablarnos de por qué lo siguieron. ¿Qué ocurrió para que lo siguieran? ¿Sí me explico? Solo menciona que dejaron las cosas y fueron a seguirlo. Es evidente que tuvieron un encuentro con Jesús. Dile al que está a tu lado: si tú no estás siguiendo a Jesús, tú no has tenido un encuentro con Jesús. Si no lo estás siguiendo, no has tenido un encuentro con Él. Ellos lo tuvieron y dejaron todo y lo siguieron. Se fueron con Él. Ahora, quiero aclarar, Simón ya estaba casado, Pedro ya estaba casado. Podemos ver que un poquitito más adelante, pues Jesús sana a la suegra. Y para tener suegra,
pues tienes que estar casado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Miren, yo tengo una y va a cumplir 95 años. Ahí está. Y al paso que va a llegar a los 100. Pero vemos que ellos dejaron todo y le siguieron. El libro de Lucas es un poco más explícito, abre un poquito más la escena para que podamos entender qué fue lo que pasó. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras que lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba ¿a qué? A las multitudes. Muy bien. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes ¿para qué? Para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Pero qué hizo? Pero si tú lo dices, echaré las redes ¿qué? Nuevamente. Ahora vamos a entender el momento. ¿Estaban desvelados, sí o no? Trabajaron toda la noche. Y llega un carpintero y te dice en dónde avientas las redes, que de acuerdo a tu experiencia no es ni la hora ni el lugar donde debes de echarlas. Vean lo que dice el siguiente versículo. Bueno, no lo dice ahí, pero Pedro le dice: pues las voy a echar porque tú lo dices. En otras versiones dice: por tu palabra, porque tú me lo pides. Y va y echa las redes. Va y las avienta ahí y dice nuevamente, es decir, ya habían pescado toda la noche. ¿Cuál fue la sorpresa? Que las redes se llenaron. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron ¿a qué? A romperse. Un grito de auxilio atrajo a los otros compañeros, otros 2 compañeros de ¿qué? De la barca. Y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de ¿qué? De hundirse. ¿Por qué tuvieron una pesca tan importante? Porque Pedro supo obedecer la voz de Jesús, ¿sí o no? En una versión dice: en tu nombre echaré las redes. Amado, haz todo lo que te diga Jesús aunque no tenga lógica. Solo aprende a obedecer. Nos pasa mucho a los que somos nuevos creyentes o recién empezamos a caminar con Jesús, que nos es difícil entender por qué hay que hacer ciertas cosas. No te preocupes si no entienden, solo obedece. ¿Me oyeron todos? Solo obedece. Se llenaron. Esto nos explica por qué hubo ese impacto y por qué se rindieron a Jesús estos 4 pescadores. ¿Me están entendiendo todos? Mateo no nos da mucha luz, Lucas sí. Ahora vamos a seguir leyendo. Siguiente dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Te voy a decir por qué. En base a su experiencia de pescador, él supo que esa pesca había sido una pesca milagrosa. ¿Sí me entendieron todos? Era su terreno, él conocía el asunto. Él sabía que si Dios no lo había propiciado, eso no se hubiera dado. Y se rinde ante Jesús. No solo él, sino también nosotros 3. Eso nos explica
¿por qué se rindieron a Jesús? Ellos sabían que el que les estaba hablando o era Dios o venía de parte de Dios. Y se rindieron a Él y lo siguieron. Decidieron dejar todo. Los dos hermanos, hijos de Zebedeo, dejaron al papá con el negocio. Papá, ahí la vemos, nos vamos con Jesús. Se fueron. No lo menciona la Biblia, pero yo creo que el mismo papá dijo, váyanse. Síganlo. Síganlo. Pero esta era una escena en donde Jesús no solamente los estaba atrayendo, sino lo que les estaba mostrando lo que ellos iban a hacer en un futuro. Pescadores de hombres. ¿Alguien ha ido a pescar alguna vez? ¿Cómo? ¿Nadie ha ido a pescar? ¿Ni gripa? No se crean. ¿O COVID? ¿Cómo? Bueno, mira, lo que yo sé de la gente que pesca es que requieres mucha paciencia. Tienes que echar las redes o los anzuelos y ser muy paciente a que algo caiga. ¿Sí me explico? No esperes aventar la red y que luego se llene. Requiere de trabajo, de paciencia, de conocimiento para que haya una pesca. Entonces entendamos algo importante. Jesús nos hace un llamado a todos nosotros. Ser pescadores de hombres. ¿A través de qué? A través del evangelismo. ¿Por qué les digo que esta era una escena profética? Lo he mencionado en otras ocasiones. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro da su primer plática, sermón, alcance evangelístico, llámale como quieras, pero después de haber sido investido por el poder del Espíritu Santo, por primera vez habla al pueblo de Israel el mensaje del Evangelio. Y en ese primer mensaje tuvo una pesca de 3,000 hombres. 3,000. Yo estaría feliz si en una plática se convirtieran 300, no sé si me explico. Pero él en la primera, 3,000. Se estaba cumpliendo lo que proféticamente Jesús le había mostrado aquel día en la barca. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Vas a alcanzar a mucha gente. Ahora quiero que entendamos algo todos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Por lo tanto vayan y hagan ¿qué? ¿Hagan qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. ¿Qué les estaba pidiendo Jesús? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Caray. Ve el siguiente versículo. Enseñen ¿a quién? A los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esa fue la gran comisión. Eso fue lo que les pidió. Vayan y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he enseñado. ¿Nos queda claro que la gran comisión es para todos? Entonces déjame decirte algo. Todos tenemos un llamado a ser pescadores de hombres. ¿Están conmigo?
Todos tenemos ese llamado. Enseñar a los nuevos discípulos. ¿Cómo puedes enseñar algo si tú no lo has aprendido? ¿Estamos? Tú no puedes enseñar algo que tú no sabes. ¿Estamos? Quiero que entiendas algo. Dios quiere que tú y yo seamos sus discípulos y que aprendamos a obedecer todos sus mandatos. Y una vez que empieces a caminar en ese proceso, que algunos le llaman proceso de santificación, otros le llaman discipulado, otros le llaman caminar con el Señor, llámale como quieras. Es ese proceso mediante el cual vas aprendiendo a someterte a la voluntad de Dios y a dejar la tuya. Una vez que lo haces, debes de aprender a reproducirte en otras personas. ¿Cómo? Si tú invitas a alguien, ese alguien va a poner sus ojos en tu persona, ¿sí o no? Porque si tú lo conoces o lo ves seguido, esa persona va a ver tu vida. Y tu vida debe de reflejar lo que Jesús ya ha hecho en tu vida. Y quiero aclarar algo. Jesús no nos mandó a predicar de nuestra vida, nos mandó a predicar de Jesús. No tengas temor de ir y predicar el evangelio. Muchos no lo hacen porque dicen, no, pues yo todavía traigo por ahí 2 que 3 detallitos o más. No prediques de ti, háblales de Jesús. Y dile a la gente, yo estoy en un proceso, pero la gente tiene que ver que eso sea real en tu vida. Si no, no vas a poder impactar a nadie. ¿Me están oyendo todos? Entonces, para poder ser pescadores de hombres necesitamos discipularnos a Jesús, participar en nuestra iglesia, crecer en nuestra iglesia, avanzar en conocimiento y avanzar en nuestra sensibilidad de someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Ahora, quiero leerles o decirles algo. Bueno, se los voy a leer. He estado leyendo la vida de grandes creyentes del siglo XVII y XVIII y quiero leerles 2 párrafos que encontré por ahí de 2 de ellos. No anoté el nombre del primero, pero se los voy a mencionar. Cada creyente debe de entender que hasta que esté evangelizando activamente y reproducirse en otros, todavía no ha terminado su proceso de ¿qué? De discipulado. Les voy a leer otro. Este señor que lo escribió se apellidaba Spurgeon. Este hombre fue impresionante, pero él dijo: ¿no tienes ningún deseo de que otros sean salvos? Entonces, ten por seguro que tú mismo no eres salvo. ¿Oyeron lo que dije? Si en tu corazón no está el deseo de que otros sean salvos por lo que tú vas a hacer, entonces, dice, yo no estaría tan seguro de que tú mismo seas salvo. ¿Por qué? Un sello, una característica de un discípulo de Jesús es su anhelo y su deseo de reproducirse en otros. De manera tal que todos somos pescadores de hombres. Y la existencia o la justificación de la existencia del cuerpo de Cristo es porque el cuerpo de Cristo o la iglesia debe de reproducirse. ¿Cómo? Compartiéndoles, evangelizando. Y quiero que sepan algo, tu misión y mi misión son las mismas que las de Jesús. Compartir el evangelio y extender el reino. ¿Me oyeron todos? Compartimos la misma misión. Eso es lo que justifica la existencia de la iglesia. Eso es lo que le da sentido a la pertenencia de donde estamos.
y de lo que hacemos. Tener compasión por la vida de la gente. Hice un ejercicio en un curso que estoy dando y quiero hacérselos aquí a todos ustedes. Quiero que nos imaginemos por un momento que ya pasaron 100 años, de hoy hacia adelante, ya pasaron 100 años. Les tengo una noticia, ya todos nos morimos. ¿Sale? Bueno, mi suegra, quién sabe, tiene para rato, a lo mejor ella sí la libra. Pero ya vamos a estar, ya fallecimos todos. Déjame decirte hacerte unas preguntas. ¿Cuál va a ser tu preocupación de aquí a 100 años? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tus bienes? ¿Tu negocio? ¿Tu profesión? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿O tu preocupación va a ser en dónde estoy? ¿En la presencia de Dios o fuera de ella? ¿Estamos de acuerdo? De aquí a 100 años ni te vas a acordar de tus bienes, de tu título, de eso ni te vas a acordar. Y tu preocupación es saber en dónde estás. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué puedes hacer ahora por asegurarte de estar tú y todos los que amas y conoces de aquí a 100 años en la presencia de Dios? ¿Me están siguiendo todos? ¿Qué tienes que hacer? Ser pescador de hombres. ¿O solo te quieres tú ver de aquí a 100 años en la presencia de Dios y no a tus seres queridos? ¿No a tus conocidos? Cuando conoces a Jesús y tienes un impacto de haberlo conocido a Él, en tu ADN hay una fuerte necesidad por compartirle a otros. Ahora es importante no caer en una muy sensible error de cometer a la hora de que presentamos el Evangelio. Hay gente que le dice a otra, con tal de que se acerque a Jesús, vas a tener una vida llena de felicidad, va a haber fiesta en tu corazón todo el tiempo, todo te va a salir, Dios te va a hacer prosperar. Ese es un evangelio mentiroso. ¿Se oyó? La única promesa que es segura es que si tú conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, tú vas a ser justificado delante de Dios. Eso sí es el evangelio correcto. ¿Me están oyendo? Y también tienes que decirle que Dios trabaja en nuestras vidas a través de tribulaciones y de pruebas, y que van a pasar por la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien te compartió el evangelio diciéndote es que vas a ser feliz todos los días de tu vida, te echaron mentiras. Lo que recibimos fue una atenta invitación a sufrir las mismas tribulaciones y penalidades que Jesús sufrió. ¿Están conmigo? Pero eso nos debe de llenar de gozo. Tú vas a decir, ¿por qué? ¿Cuántos se fijaron que aceptaste a Jesucristo y se multiplicaron tus broncas? ¿Hay alguien ahí o fui el único? Dale gracias a Dios, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios moldea nuestro carácter? ¿Cómo es que Dios nos lleva a crecer en un discipulado? Es a través de pruebas, es a través de vicisitudes. ¿Me oyeron todos? ¿O todo te ha salido bien después de que aceptaste a Jesús? No. No. Jesús nunca lo dijo. Él dijo, arrepiéntanse
Y te voy a decir una cosa, si alguien no se arrepiente, no aceptó a Jesús, punto. Sin arrepentimiento no hay un conocimiento de Jesús. Ese fue el mensaje de Jesús, lo vimos ahorita en Mateo 28. Y sigue siendo el mismo. Pero la gente tiene que saber que alguien murió en una cruz hace más de 2000 años por amor a su persona, porque Él quiere limpiar todos sus pecados y hacerlo justo delante de Dios. Y el único que lo ha hecho es Jesús. Y nadie más lo va a poder hacer. Ese debe de ser nuestro mensaje. Perdón por lo escueto, no me puedo meter a mucho detalle, no es el motivo de la plática. Pero nuestro llamado es a discipularnos nosotros y a compartir con otros, a multiplicarnos con otros. No te preocupes si algunos no te hacen caso. Algunos a lo mejor hasta se ríen de ti. Quiero que entiendas algo, los quiero llevar así muy rápidamente a la parábola del sembrador. Cuando yo leía esa parábola, yo decía, qué sembrador tan desperdiciado, aventaba semilla por todos lados. Yo decía, ¿por qué avienta semilla donde hay espinos y abrojos? ¿Por qué avienta semilla donde hay rocas y poca profundidad de tierra? ¿Por qué arroja semillas en los caminos donde la tierra está compactada? ¿Por qué no agarra toda la semilla y la avienta en tierra buena? Por una sencilla razón, Dios tiene misericordia de todos. Y el tipo de tierra no es más que el tipo de corazón que puedes encontrar en este mundo. Pero Dios está dispuesto a perdonarlos a todos. Así es que entiende el mensaje de Jesús cuando le dijo a Pedro, avienta las redes acá. No parece lógico, no, pero si Dios te dice, ve y comparte el evangelio a tal lugar, a tal persona, ve y obedece. Tú no sabes si ahí es donde están los peces, ¿sí me están oyendo? Tú solo obedece y Dios va a hacer su parte. Entendamos, a Dios gracias, la palabra de Dios dice que Dios nos dio al Espíritu Santo. Si te da miedito hablar, ni te preocupes. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo pone en nosotros las palabras para la persona a la que le estamos compartiendo. Les puedo dar cientos de testimonios de gente a la que le llegué a hablar y me dijeron, ¿cómo sabía que yo tenía ese problema? Yo no tenía ni idea. Pero el Espíritu de Dios sí sabe. ¿Me están oyendo todos? Y Dios te va guiando. Ha habido gente que me ha dicho, usted ya sabía, ¿verdad? Yo no tenía ni idea. Porque soy espiritual, para nada. Es porque Dios tiene misericordia de esa persona y quiere alcanzar su corazón. ¿Me oyeron todos? Anímate a hacerlo. Sé valiente y háblale a quien sea. Que Dios va a poner en tu corazón qué palabras decirle. Solo te pido algo. Ora antes por esa persona y dile al Espíritu Santo, ayúdame. Necesito de ti. Necesito de ti. Leí hace rato, capítulo 8, libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Felipe, aquel hombre que fue invitado al honroso cargo de ser mesero? Ese Felipe, después de que empezó la persecución, lo mandaron ¿a dónde creen? A Samaria. A los judíos no les gustaba ir a Samaria porque no les gustaba esa gente, ¿sí me están oyendo? Pero ahí lo manda Dios y Felipe va y obedece. Parecía absurdo ir a Samaria. Pero Felipe va, empieza a compartir y dice la Biblia, y muchísima gente se convirtió al Señor. Y te digo una cosa, ya estaban esperando el evangelio. Tú dices, caray, ¿cómo? Sí, ¿se acuerdan con aquella mujer que iba a sacar agua de un pozo? La mujer samaritana, Jesús habló con ella y ella fue y les dijo a la gente de Samaria,
ese hombre es un profeta. Y la gente ya esperaba que alguien les hablara de Jesús. Cuando llegó Felipe, pues aventó las redes en el lugar correcto, ¿sí o no? Déjenles hoy el versículo para que vean que es la realidad. Más adelante, dale. Fíjense ahí en el versículo 6. Las multitudes escuchaban ¿cómo? Atentamente. Porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que ¿qué? Que él hacía. Ya había una expectativa, ¿sí me están entendiendo? Ya había una expectativa de ver qué pasa. Jesús ya había hecho una labor originalmente. Ve el versículo 7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos habían sido paralíticos o cojos que fueron sanados. ¿Qué pasó? Así que hubo mucha alegría que en esa ciudad. ¿Por qué? Porque Felipe fue obediente y sensible a la voz de Dios y obedeció y tiró las redes en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Donde Dios te pone en tu corazón que vayas y lo hagas. Miren, hay un hombre que ya se congrega aquí, no voy a decir su nombre, pero Julio, que está ahí sentado, eso sí lo voy a decir, se lo encontró en un club y lo estuvo fastidiando a que fuera una cena de hombres. ¿Cuántas veces le pagaste y no vino? Como 5 veces. A la sexta, porque no lo fastidiara, vino. Pero el día que vino, el Señor lo agarró. Y vino a la cena. Pero quedó como, dice, quedé como con media estocada adentro. Ese día predicó mi hijo. Pero luego vino el domingo a la iglesia. Dice, y te toca predicar a ti y me has puesto un patadón que me tumbaste al piso. No era yo, amados. Era Dios que deseaba amarlos. ¿Sí me están oyendo? ¿Me entendieron todos? Era el corazón de Dios que iba tras una persona. Gracias a Dios por tu obediencia. Síganlo haciendo. Miren, va a haber desayuno de mujeres. Mujeres, ora por una persona, clama a Dios, ayuna, invítala y vas a ver la mano de Dios moverse. Si no viene, no te preocupes, tú fuiste obediente. Tú fuiste obediente. Seamos sensibles y obedientes a la voz de Dios. La iglesia se justifica siempre y cuando se multiplique y crezca y sea cada vez más grande. No buscamos tener la iglesia más grande, ni mucho menos. No vamos por números, vamos por obedecer a una misión que tenemos delante de Dios: extender su reino en esta ciudad donde Dios nos puso. ¿Sale, vale? ¿Está claro? Entendámoslo de una vez. Hay que extender el reino. Tenemos que tener esa mentalidad. Que el reino crezca. Que estemos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos saben que algún día vamos a dar cuentas? Y la Biblia dice que fuimos creados, que somos hechura de Dios para buenas obras. Y una buena obra es evangelizar. ¿Me están oyendo todos? Es ir y llevar el evangelio. Miren, déjenme decirles algo de Felipe. Capítulos más adelante en el libro de los Hechos, se vuelven a encontrar a Felipe, que ya tenía 3 hijas o 4, no me acuerdo cuántas eran, pero las 3 eran profetas. Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios y su casa se impregnó del mismo sentir. Sus hijas eran reconocidas como mujeres que hablaban la verdad y la palabra de Dios.
¿Cuántos quieren ver a sus hijos caminar con el Señor? ¿Cuántos quieren llenar su casa de la presencia del reino de Dios? Muévete en ese sentir. Impregna ese lugar. No pierdas su oportunidad. A mí me encanta agarrar a los taxistas. Pues tenemos un trayecto, hay tiempo para hablar, ¿sí o no? A lo mejor no lo vuelvo a ver. Un día llegué a una iglesia en Guadalajara y el taxista me dijo, ¿a dónde va? Voy a la oración y de ahí me voy al aeropuerto. Me dijo, yo voy con usted. Y se metió. Y ahí estuvimos. Tal vez nadie más le vuelva a compartir. ¿Me están oyendo? Haz tu parte. Haz tu parte. Me acuerdo que un día, eso fue en México, me subí a un taxi y empezó el taxista. No, pues ¿cómo ve que tengo mi novia y mi esposa y que quién sabe qué? Le dije, fíjese que yo creo en Jesús, porque Él cambió mi vida y entendí que el pecado perjudica y destruye las familias. Al final ya quería orar conmigo. ¿Sí me están oyendo? No te dejes de ir con la corriente de este mundo, da lo que Dios quiere que hagas. Un día me dijo una señora del grupo donde yo estaba, oiga, mi esposo trabaja en la misma empresa que usted. Ya, pues qué bueno. Me dice, es que le dije que usted le va a hablar. O sea, me lo aventó a mí. Y fui y lo busqué. Y me dijo, oye, supe que vas a ir a México hoy. Le dije, sí. Dice, ahí te veo, platicamos. Y me citó en un lugar. Dice, te metes al elevador, pones sótano 2 y ahí me vas a encontrar. Pues yo fui, agarré mi Biblia, me bajé y lo vi entrando, lo vi ahí sentado y empecé a compartirle. De rato volteo, todo el mundo me estaba haciendo caso. ¿Y qué creen? Estaba predicando en una cantina. No me di cuenta ni a dónde me metí, pero hasta el cantinero estaba atento y acabaron llorando y aceptando a Jesús. Si eres obediente, vas a alcanzar gente. Solo ve y avienta la red. Pero hazlo, amado. Hazlo. Y de aquí a 100 años le vas a decir, ¿qué hubo? ¿Qué onda? Andamos en el mismo rollo a tus órdenes. ¿Sí me están oyendo? De preferencia que sea tu familia. Y si no, quien sea. Pero hagámoslo. Hagámoslo. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. Y por cierto, si pudiendo hacer el bien no lo haces, te es contado por pecado. ¿Me oyeron lo que dije? Está en la Biblia, no lo dije yo. ¿Quién quiere orar? ¿Quién está dispuesto a ponerse en manos de Dios para que Dios lo haga un pescador de hombres, una pescadora de hombres, y que puedas invitar gente y estar atentos a sus vidas, cuidarlos inclusive? Entonces te estarás reproduciendo. Ponte de pie si es lo que tú quieres hacer. Déjenme ponerles un último versículo, 2 de Timoteo 4:5. Última carta que escribe Pablo. Es la última de las epístolas. Está a punto de morir y vean lo que le dice a Timoteo. Pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Se oyó esa? Ocúpate de decirles a otros que la buena noticia o el evangelio, de compartirles, y lleva a cabo toda la obra del ministerio que Dios te dio. Ponme la versión Reina Valera de ese mismo versículo. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones y haz obra evangelista. ¿Qué le dice? Cumple ¿qué? Tu ministerio. Todos tenemos un ministerio y es evangelizar. Y todos vamos a dar cuentas a Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo reconozco que me he quedado callado, que no he hablado, Dios. Pon una pasión en mi corazón y en mi ser por alcanzar mucha más gente de lo que tal vez haya hecho hoy, Señor. Lléname de tu gracia, Espíritu Santo. Muévete con libertad en mi vida. Úngeme para hablar y compartir a mucha gente o invitarlos simplemente a la iglesia. Te pido, Padre, que me llenes de tu gracia y me ayudes a cumplir con el llamado que tú has puesto en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.